Jóvenes, buenas tardes con todos. Buenas tardes, chicos, chicas. Saludos a Hola, todos. buenas. Buenas tardes, Buenas tardes. David. Buenas Buenas tardes, tardes, Tania. profesor. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de física. Buenas tardes, Diego. A ver, se van ubicando en su librito de física en la página 6.5. ¿Ok? Vamos a tocar el siguiente tema. Ya hemos visto lo que es estática. También hemos visto dinámica lineal. Y ahora vamos a ver lo que es trabajo mecánico. ¿Está bien? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Yaret. A ver, por acá vamos a compartir la pantalla. Vamos a hacer el día de hoy, vamos a realizar unas pequeñas definiciones para poder interpretar, ¿qué cosa? El trabajo mecánico, ¿ok? Entonces, lo que yo defina o anote en este momento, ustedes van a completar en la página en blanco, ¿está bien? Su página en blanco es su librito, de la página 6.5 tengo acá, ¿listo? Van a completar, jóvenes. Muy bien. ¿Qué cosa es trabajo mecánico? A ver, cuando nos referimos a trabajo, ¿cierto? Ustedes tienen en mente o deben tener en mente la idea de que van a realizar qué cosa o van a aplicar un esfuerzo, ¿cierto? Y al realizar un esfuerzo están aplicando una fuerza. Por decir, supongamos que David va a subir varias bolsas de cemento al segundo piso o tercer piso, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer para poder subir las bolsas de cemento al segundo o tercer piso? Requiere ¿qué cosa? Aplicar una fuerza, ¿cierto? Una fuerza. ¿Y qué más interviene ahí? A partir de la fuerza, levantas, haces una fuerza y haces un recorrido, ¿cierto? Entonces, vas a subir del primer piso de repente hasta el segundo piso. Estás realizando un recorrido o una distancia estás cubriendo. Entonces, cuando realizamos trabajo, lo que vamos a relacionar es la fuerza que aplicas en una determinada distancia. Porque ese peso que tú dices, ¿cierto? Es la fuerza que vas a aplicar, ¿cierto? Estás levantando, estás aplicando fuerza. ¿Ok? Y ese peso lo contrarrestas, pues ya estás levantando, estás aplicando fuerza. Y el peso es una fuerza, ¿cierto? Entonces aplicas una fuerza y recorres una distancia determinada. Y lo que estás realizando, aplicando una fuerza, recorriendo una distancia, se conoce como Profesor, trabajo una pregunta. mecánico. Profesor, Dime, ¿te escucho? ¿dónde se enviaba la respuesta, la resolución del examen de física? Perdón, no te entendí muy bien. ¿Dónde se enviaba la resolución del ejercicio, los ejercicios del examen de física? En la última tarea de física, ahí se enviaba. En la última Ah, tarea de ok. física. Listo. Bueno, entonces, en conclusión, el trabajo que se produce depende de qué? De la fuerza aplicada, ¿cierto? Y también de la distancia recorrida. Entonces, por acá vamos a hacer un pequeño gráfico para poder interpretar la formulita del trabajo. ¿Ok? Porque acá vamos a obtener esa relación. A ver, si tenemos por acá en forma general un cuerpo, ¿cierto? De repente un bloque al cual le vamos a aplicar una fuerza, profesor, si yo le aplico una fuerza a este bloque, a ver, atentos ahí, si yo le aplico una fuerza a este bloque, va a recorrer una distancia, y al recorrer una distancia, a ver un momentito que tengo sus compañeros pidiendo admisión acá, un momentito. Ya, ahora sí. A ver, si a este cuerpo yo le aplico una fuerza F, este cuerpo se va a mover, ¿cierto? Y al moverse va a recorrer por acá una distancia. Recorre una distancia. Ahí está. Y al aplicar una fuerza a un cuerpo y recorre una distancia, a esa acción de la fuerza cuando recorre una distancia se le conoce como trabajo mecánico. Y ese trabajo, como fórmula general, el trabajo se representa por la letra W. ¿Está bien? ¿Ok? Y ese trabajo mecánico, se calcula multiplicando ¿qué cosa? Buenas. La fuerza aplicada multiplicado por la distancia D. Esta es la formulita general para poder calcular W. ¿W qué cosa es? Es trabajo mecánico. ¿Está bien? Para este caso W, vamos a trabajar como trabajo mecánico. Donde F viene a ser ¿qué cosa?
la fuerza aplicada, ¿está bien? Y esa fuerza se da en unidades de Newton, ¿ok? Se da en unidades de Newton. Luego, de viene a ser ¿qué cosa, profesor? La distancia recorrida. Distancia, muy bien, es la distancia. Y la distancia, según esta formulita en el sistema internacional, se da en metros. Ahí está, muy bien. Listo, se da en metros. Y como resultado tenemos al trabajo mecánico, el trabajo, ahí está, el trabajo, listo, y las unidades de trabajo se dan en Joule. Por acá vamos a escribirlo, Joule. Ahí está, Joule. O simplemente J. Esas son las unidades de trabajo. Ahora, esta es la fórmula general, pero el trabajo, atentos, atentos, el trabajo puede ser positivo o también puede ser negativo. ¿Por qué, profesor? Atentos. Porque de repente, miren, aquí aplican una fuerza F1 y el movimiento es hacia la derecha. Pero ¿qué pasaría si hay una fuerza en sentido contrario? F2. Si ustedes se dan cuenta, como el movimiento va a la derecha, ¿cierto? La fuerza que se opone, que sea en contra a ese movimiento, se considera o va a producir, ¿qué cosa? Va a producir trabajo, pero con signo negativo. O sea, para poder calcular el trabajo puede ser positivo si está a favor del movimiento y puede ser negativo si está en contra o si se opone a dicho movimiento. Pero se presentan varios casos de trabajo. Vamos a verlo por acá, miren. Por acá vamos a poner casos. Ajá, casos de trabajo. Ahí está. Vamos a ver cada uno de esos casos. El primer caso por acá. ¿Listo? El primer caso es cuando el ángulo de inclinación que tiene la fuerza con la horizontal, supongamos el ángulo θ, el ángulo de inclinación es igual a 0 grados. ¿Qué cosa quiere decir eso, profesor? O sea, si tenemos de repente, miren, miren, con respecto a la horizontal, si tengo por acá la línea horizontal, tengo por acá un bloque, ¿listo? Y la fuerza que se aplica, la fuerza F, ¿cierto? Tiene la misma dirección del movimiento. Profesor, el movimiento es hacia la derecha y el ángulo que se puede formar aquí con la horizontal, este ángulo es 0 grados. Entonces, profesor, aquí muy fácil, el trabajo siempre va a ser positivo. El trabajo producido por la fuerza F es igual, como tiene el mismo sentido y dirección del movimiento, entonces se considera con signo positivo. Y el trabajo producido por F simplemente es la fuerza multiplicada por la distancia. ¿Está bien? Ese es el primer caso. Cuando el ángulo es de 0 grados, profesor. Claro, cuando es 0 grados va a ser positivo. ¿Por qué? Porque este ángulo de abertura con la horizontal es 0, entonces la fuerza va al mismo sentido de ¿quién? Del movimiento. Y simplemente trabajo es igual a fuerza por distancia. Muy bien. Segundo caso. A ver, segundo caso. Cuando el ángulo, cuando el ángulo, vamos a verlo así, miren, cuando el ángulo de inclinación es igual a 180 grados. Allá, mira, ve. Vamos a dibujar por acá, mira, también dibujamos la línea horizontal. Ahí está, miren, por acá tengo el bloque. Ahí está, listo. Y el movimiento, miren, el movimiento es hacia la derecha, se está moviendo hacia la derecha, ¿está bien? ¿Y qué tenemos acá, profesor? Tenemos una fuerza, atentos, miren, una fuerza que está en sentido contrario. Ahí está, mira, esta es la fuerza F. Pero, profesor, me dice que el ángulo es 180 grados, ¿cómo lo ubico? Atentos, miren, ese ángulo siempre se mide con la horizontal, ¿cierto? Con la horizontal. Aquí, miren, todo este ángulo, miren, dese cuenta, de acuerdo al movimiento, ese ángulo es de 180 grados. Entonces, cuando el ángulo es de 180 grados o es opuesto, entonces el trabajo ya no va a ser positivo, sino va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario. O sea, el trabajo producido por F va a ser igual a menos, ¿cierto? Menos esa fuerza aplicada multiplicado por ¿quién? Por la distancia que ha recorrido. Este es el segundo caso. Es negativo
¿cierto? Cuando el ángulo mide 180 grados o es opuesto al movimiento. ¿Está bien? Ahí está el segundo caso. Pasamos al tercer caso. Hay un tercer caso. ¿Qué pasa si el ángulo θ es diferente a los mencionados antes? Es diferente a 0 y a 180. ¿Cómo es eso? Lo dibujamos para que lo entiendan mejor. Miren, por acá. ¿Qué pasa si de repente tengo por acá un bloque, el movimiento es horizontal, y tengo una fuerza así inclinada? Ah, ya, profesor. Ahí está. Formando con la horizontal, siempre con la horizontal, formando con la horizontal un ángulo θ o θ, que es lo mismo. Ahí está. Aplicando una fuerza F. Profesor, ¿también produce trabajo? Así es. Todas las fuerzas, ¿cierto?, producen trabajo. ¿Por qué? Porque hay un cambio de posición, hay un recorrido de una distancia. ¿Cómo calculamos ese trabajo producido por F que tiene una fuerza inclinada? Para ello nos ayudamos con la siguiente relación. Ese trabajo producido por esa fuerza F, es igual ¿a quién, profesor? Aquí vamos a calcular ¿qué cosa? Por descomposición, A ver, pero la formulita se puede trabajar de la siguiente manera. Esta fuerza horizontal, yo necesito calcularlo, va a ser igual a la fuerza F multiplicado ¿por quién? Por el coseno de ese ángulo de inclinación, o sea, el coseno del ángulo θ. ¿Está bien? Entonces, la fuerza F producida, que produce trabajo, ¿cierto? Cuando tiene un ángulo de inclinación diferente de 0 o 180 grados, en este caso un ángulo θ, se calcula con la siguiente relación. El trabajo producido por F es igual a F multiplicado por el coseno de ese ángulo θ y a su vez multiplicado por la distancia recorrida. No se olviden que todos los trabajos se calculan multiplicando la fuerza por la distancia. ¿Está bien? Todos los trabajos se calculan multiplicando la fuerza. A ver, todos los trabajos se calculan siempre multiplicando la fuerza por la distancia. Miren, para todos los casos, trabajo producido por F, fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Acá también es fuerza por distancia, solo que se ha hecho su descomposición. Hemos calculado la fuerza horizontal, de acuerdo al movimiento. Esta fuerza, ¿cómo se calcula? Multiplicando F por el coseno de ese ángulo. Aquí coloco por el coseno de ese ángulo porque no sabemos si es notable o no. Si fuese notable, ahí sí ustedes lo pueden calcular como vimos en dinámica, ¿se acuerdan? El triangulito rectángulo, cuánto se opone a ese notable, ¿cierto? Depende de ese notable van a calcularlo. Pero en este caso, como no conocemos el ángulo, se trabaja con la formulita de que esa fuerza hacia la derecha sería F por coseno del ángulo θ y multiplicado por ¿quién? Por la distancia. Esta es la formulita siempre y cuando la fuerza F proporcione o produzca un ángulo θ diferente de los anteriores. Si es 0 grados es positivo, si es 180 grados es negativo. Y si es diferente a ellos, otro ángulo cualquiera, aplicamos la siguiente relación. El trabajo producido por F es igual a F coseno de θ por la distancia, porque F coseno de θ, en otras palabras, sería la fuerza aplicada. Claro, la fuerza que necesitamos, pero es la fuerza horizontal, no lo olviden, porque el movimiento es horizontal, necesito esta fuerza horizontal. Esos son los tres casos que se pueden presentar para poder calcular, ¿qué cosa? El trabajo mecánico. ¿Listo? Anótenme esas formulitas, esos casos, y la fórmula general también, y las unidades de cada una. Muy bien, a ver, dime, David, ¿qué pasó? Profesor, en la 13, ¿dónde está la distancia? Ajá. La distancia para todos los casos, aquí vamos a agregarle, mira. Se supone que cuando aplican una fuerza, este móvil recorre una distancia D. Aquí la vamos a colocar. ¿Listo? Por acá también, profesor, debe recorrer una distancia D. Ahí está, debe recorrer una distancia D. Por acá también, profesor, debe recorrer una distancia D. Ahí está. Esa es la distancia que va a recorrer. ¿Está bien? Fuerza por la distancia. En los problemas, ahí se va a ver la distancia que va a recorrer, ¿cierto? Ya sea a la izquierda o a la derecha. En este caso estamos colocando como variable simplemente la distancia de fuerza por distancia y fuerza por distancia. Esa es la fórmula general. Así como vimos en el primer caso, ¿cierto? Va a recorrer una distancia. Aquí lo hemos abreviado, pero vamos a colocar también la variable. El movimiento, cuando ustedes aplican una fuerza a un bloque,
lo que va a recorrer es una distancia. Y esa distancia recorrida, multiplicada por la fuerza aplicada, se le conoce como trabajo mecánico. Muy bien. Listo. Ahí completamos la formulita, ¿cierto? Hemos completado la distancia, que es el movimiento que va a realizar ese bloque. Entonces, dicho esto, vamos a ver la aplicación ahora de esa fórmula. No olviden que el trabajo se da en joules, las unidades es en joules, la fuerza se da en newton, la distancia se da en metros. Si está en unidades diferentes, tienen que convertirlo, ¿está bien? La formulita obedece, según el sistema internacional, la fuerza en newton, la distancia en metros y el trabajo en joule. Si de repente la distancia está en centímetros, tienen que convertirlo, ¿se acuerdan? A ver, por equivalencias, un metro, ¿a cuántos centímetros equivale? ¿Se acuerdan? A ver, ¿un metro cuántos centímetros tiene? Un metro tiene, ¿cuántos centímetros, jóvenes? A ver, ¿alguien ha medido con su wincha alguna vez? Un metro tiene 100 centímetros. Ah, ya, profesor. ¿Y un centímetro cuántos milímetros tiene? Ustedes han utilizado su reglita. Un centímetro tiene, ¿cuántas rayitas tiene un centímetro? 10. 10, claro, milímetros. Claro, profesor, ahí está, muy bien. Equivalencias. Otro más. ¿Y un kilómetro, cuántos metros tiene? Ajá. ¿Un kilómetro cuántos metros tiene? 10 kilómetros. Un 1000. kilómetro, 1000, claro, 1000. Sí. Un kilómetro tiene 1000 metros. Ahí está. Muy bien. Esos son los factores para poder convertir de un sistema a otro, siempre y cuando estén en centímetros, o estén en milímetros, o estén en metros. Pero para la formulita, la distancia siempre debe estar en metros. ¿Y qué pasa, profesor, si de repente me dice, por acá tengo, a ver, me da una distancia de, a ver, vamos a colocar por acá, 0,8 kilómetros. Ah, ya, profesor. ¿Cómo lo convierto a metros, jóvenes? ¿Cómo convertiría 0,8 kilómetros a metros? Por, Darlo por 1000, profe. sobre 10, sobre 100, Por, sobre 100 o sobre 10. Por 1000. claro, el factor más rápido es por 1000. ¿Por qué? Porque un kilómetro tiene 1000 metros, 400. 0,8 kilómetros sería simplemente multiplicarlo por 1000. Profe, sale Claro, 400. exacto, muy bien. Lo multiplican 0,8 por 1000, nos sale 800 metros. Claro, 800 metros. Ya lo convertimos de kilómetros a metros. Cuando esté en kilómetros, para convertir a metros, más rápido sale multiplicar por 1000. ¿Por qué, profesor, por 1000? Porque un kilómetro tiene 1000 metros, más fácil es multiplicarlo por 1000 y automáticamente me salió en metros. Muy bien. Completen hasta ahí, jóvenes, la teoría. Ahora sí vamos a ver la aplicación de la fórmula. Y me colocan su reacción, dedito arriba, para ver si ya completaron, jóvenes. Ahí está. Aquí este es el resumen, la síntesis, ¿cierto? De toda la teoría que ustedes ven ahí en su librito. ¿Cierto? Esta es la síntesis. Así trabajamos. Ustedes, para mayor de repente lectura, pueden leer todo el enunciado que tienen ahí para que deduzcan las formulitas también, pero yo se lo doy acá, ¿cierto? Sintetizado. Listo. Anoten, jóvenes, en la página en blanco, esto en la página en blanco, jóvenes, esta es la teoría, la síntesis para poder resolver los problemas. Con sus dibujitos cada uno para que puedan interpretar cuándo es positivo, cuándo es negativo. Y aquí vamos a agregar algo que me falta, que es el trabajo neto. ¿A qué le llamamos trabajo neto? ¿Qué cosa es un trabajo neto? El trabajo neto aparece cuando hay varias fuerzas aplicadas a un bloque. Por decir, acá mira, ve, hay una fuerza F1, hay una fuerza F2, de repente hay una fuerza F3, ¿cierto? O otra fuerza F4. Cuando hay varias fuerzas, aquí tengo otra fuerza de repente, F3, y tengo por acá otra fuerza, profesor, F4. Cada fuerza, cada una de las fuerzas produce trabajo, ¿está bien? Cada una de las fuerzas produce un trabajo. Entonces, la fuerza F1 produce un trabajo, la fuerza F2, otro trabajo, la fuerza F3 y F4, cada uno produce trabajo. ¿Y cómo ubicamos el trabajo neto? El trabajo neto es la suma, la sumatoria de todos los trabajos producidos por cada fuerza. Ese es el trabajo neto. Lo vamos a ver en el desarrollo de los ejercicios. ¿Está bien? ¿Ya lo tienen todos, jóvenes? Ahora sí, lo subo. ¿Listo? A ver. Ricardo, ¿completamos, Ricardo? ¿O falta algo, Ricardo? ¿Me dices? Sí, ya, profesor. Ya, listo, ya. ¿Listo? ¿Lo subo o dije todavía? ¿No te entendí? Sí, sí, puede Ya, pasar ya. listo. Ok.
Entonces, vamos a ver la aplicación de esta formulita de trabajo. Ahí está, vamos a pasar, acá tiene la teoría, la cantidad de trabajo. Listo, nos vamos a ubicar por acá, al desarrollo. Aquí estamos, listo. Van a ver que utilizar la formulita es súper sencillo para poder calcular el trabajo. Muy bien, ahí está. Se ubican, entonces practiquemos, jóvenes, ahí, practiquemos. Vamos a ver la aplicación del trabajo. En algunos casos sale rapidito, en otros casos hay que buscar algún triangulito notable para poder calcular dicho trabajo. A ver, problema número 1 me dice, si la cantidad de trabajo realizado por F al desplazar el bloque de A hasta B es 140J. ¿Qué cosa era J? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa era J? J era 140J. ¿Qué cosa era J? Joules, muy bien, claro, Joules, excelente, muy bien. Entonces, profesor, acá me dice lo siguiente. Si la cantidad de trabajo producido por F, me dice la cantidad de trabajo producido por la fuerza F, al desplazar este bloque de la posición A hasta la posición B, ese trabajo lo conocemos, me dice, es igual a 140 joules. Ahí está, profesor. Eso me dice en ese problema, ¿cierto? Si la cantidad, aquí conocemos la cantidad de trabajo. Si la cantidad de trabajo producido o realizado por F al desplazar ese bloque de A hasta B es 140 joules. Determine la fuerza F. Muy bien. Me pide calcular esa fuerza F, profesor. ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos. Atentos. Profesor, me doy cuenta que este trabajo que produce F está sobre una línea recta. El movimiento me dice, porque hay una velocidad del movimiento, es hacia la derecha, y la fuerza también es hacia la derecha. Cuando el movimiento y la fuerza tienen el mismo sentido, siempre el trabajo va a ser positivo, ¿cierto? Porque los dos tienen la misma dirección. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? ¿Cuál es la formulita para poder calcular el trabajo? ¿Se acuerdan? La formulita que es igual a la fuerza F multiplicado por ¿quién? Por la distancia. Allá, claro, el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Y esto es igual a 140 joules. Claro, acá lo tenemos, mira, solamente es reemplazar la formulita. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Y esa fuerza por distancia lo conocemos, que es igual a 140 joules. Muy bien, la distancia también lo conozco, mira, puedo reemplazar. Y sale rapidito, mira, la fuerza F es igual, por la distancia. ¿Cuánto es la distancia que ha recorrido al aplicarle esa fuerza? ¿Cuánto es la distancia que ha recorrido? Acá está, profesor, mira, la distancia de A hasta B lo conocemos. La distancia vale 5 metros. Ajá. Y esto es igual a 140 joules. Listo, mira, qué fácil, despejamos. ¿Cuánto valdría la fuerza F? Ese 5 está multiplicando, pasa a dividir. 140 entre 5. Lo dividen y me dicen cuánto sale esa fuerza F. La fuerza F saldría entonces... Si dividimos, 28. ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? 28. Ajá, muy bien. 28, como es fuerza, las unidades deben ser en Newton. Ahí está, ¿se dan cuenta? Súper fácil. Simplemente hay que tomar en cuenta las variables. En este caso tenemos la fuerza me pide, y tenemos la distancia, y tenemos el trabajo. Es cuestión de despejar solamente. Y nos saldría 28 Newton. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué, profe, el trabajo F es igual a 140? Ya. O, Ya, te explico, mira, ¿por qué? Ok, mira, leemos el enunciado, dice, si la cantidad de trabajo realizado por F al desplazar ese bloque de A hasta B es 140, ya me da el trabajo, mira, si el trabajo realizado por F, el trabajo realizado por la fuerza F, dice, al desplazar el bloque de A hasta B es 140 joules, o sea, el trabajo te da, el trabajo lo conocemos, vale 140, es lo que te dice el problema. Ahí está el dato, el trabajo vale 140, te dice. Y luego hemos reemplazado la formulita, que el trabajo es igual a fuerza por distancia, y el trabajo lo conocemos, me dice que vale 140 joules. Y si es en unidades joule, es trabajo. ¿Está bien? Dime, Vania, ¿qué pasó? Profe, yo entendí mucho. Los joules nada más es otra. ¿Cómo se dice? Unidad, es una Otra unidad. unidad. Claro, cuando... Pero no hay ningún problema al cambiarlo, ¿no? O sea, no se No, tiene que hacer otro procedimiento.
No, no se tiene que hacer otro procedimiento. Siempre que tengamos el trabajo, ¿cierto? El trabajo, así como la energía, las unidades se dan en joules, ¿cierto? Pero para que salgan joules, las unidades de fuerza debe ser en newton y la unidad de distancia debe ser en metros. Porque cuando multiplicamos nosotros, a ver, por acá, mira, si tenemos newton multiplicado por metros, la unidad que resulta es joule. Ahí está. Esa es ¿la unidad de quién? La unidad de trabajo. ¿Está bien? Ya, profe, gracias. Listo, muy bien. Ok, ahí está. Ahí no afecta en nada. Newton por metros me da joules. Listo. Entonces, por ahí, acá ya me daba el trabajo. ¿Eso quedó claro, David? El trabajo me daba de dato. La cantidad de trabajo realizado por F al desplazar el bloque es de 140 joules. Me da como dato el trabajo. Por eso que coloqué el trabajo es igual a 140. Eso me dio de dato. ¿Está bien? Y sabemos que el trabajo tiene su formulita, fuerza por distancia. Y eso es igual a 140, porque ya me lo dio, ¿cierto? Y despejamos, porque la distancia lo conocemos, que vale 5, 140 entre 5, nos sale 28 newton. Esa sería la fuerza F con la cual, ¿cierto? O lo que nos estaba pidiendo. Muy Profe, bien. en las dos me salió 20 metros. ¿Estará bien? Ajá. Allá sí, sí, creo que sí. Vamos a ver ahorita, sí, sí. Es cuestión, muy bien. Ah, exacto, claro, así es. A ese es lo que sale, muy bien. Claro. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces por acá, desarrollando. Miren, aquí, ¿qué cosa me pide ya? A ver, primero los datos. Me dice por acá, si la cantidad de trabajo realizado por F al desplazar el bloque de A hacia B es 160 joules. Ah, ya, me da el trabajo. El trabajo realizado por F es igual a 160 joules. Las unidades de joules, no hay problema, son unidades de trabajo, ¿cierto? Ahí está. Pero, profesor, me pide aquí calcular la distancia. Algo parecido al anterior. Profesor, el trabajo, ¿cuál es la formulita de trabajo? Trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿cierto? Y eso es igual al trabajo que vale 160 joules. Ahí está. Muy bien, pero la fuerza lo conocemos. Mira, ¿cuánto vale esa fuerza F? Vale 8. Multiplicado por la distancia D es igual a 160. Joule, profesor, ya, muy bien. Si acá está en joules y 8 viene a ser la fuerza en newton, automáticamente la distancia me debe salir en metros, ¿cierto? Despejando, la distancia va a ser igual a 160 dividido entre 8. ¿Ya lo sacaron? Muy bien. La distancia sería 20 metros. Claro, las unidades corresponden, ¿cierto? Si la fuerza está en newton, el trabajo en joules, automáticamente la distancia me sale en metros. Si la distancia está en metros y la fuerza en newton, el trabajo me sale en joules, ¿cierto? O si el trabajo está en joules y la distancia en metros, la fuerza me debe salir en newton. ¿Se da cuenta? Ahí nomás jugamos con las unidades correspondientes. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Mientras van completando ahí, me lo subo un poquitito esto. Ya, a ver. Problema número 3, ahí lo vemos. Dice, una fuerza horizontal F se aplica a un bloque de 2 kilogramos de masa. Determine el trabajo realizado por la fuerza F cuando el bloque ha descendido 5 metros. Por acá tenemos una figurita, creo, vamos a verlo. Ahí está. Voy a bajarlo esto para poder verlo mejor. Listo. Aquí estamos. Muy bien. Ahí está. A ver, no olviden, jóvenes, de que las fuerzas producen trabajo. Cuando el cuerpo adquiere movimiento, ¿cierto? Hay una distancia recorrida y el trabajo se calcula multiplicando la fuerza por la distancia. ¿Está bien? Ahora, vemos acá algo, miren. Dice, una fuerza horizontal F se aplica a un bloque de 2 kilogramos de masa. Mira, a este bloque se le está aplicando una fuerza horizontal, dice, de 30 newton, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué más dice? A un bloque de 2 kilogramos de masa. Este bloque tiene 2 kilos. ¿Está bien? 2 kilos de masa. ¿Bien? A ver, determine el trabajo realizado por la fuerza F. Determine el trabajo realizado por la fuerza F cuando el bloque ha descendido 5 metros. O sea, profesor, aquí hay un recorrido de este cuerpo. Este cuerpo recorre una distancia de ¿cuánto? De 5 metros, ¿cierto? Es lo que recorre. Entonces, profesor, me doy cuenta de algo. Atentos acá, miren. Me doy cuenta que el recorrido es de 5 metros. Muy bien. Y me pide calcular, ¿qué cosa?
la fuerza F? A ver, una fuerza F se aplica a un bloque de 2 kilos, determina el trabajo. Muy bien. A ver, jóvenes. Pero ¿se acuerdan? La formulita, el trabajo producido por F, ¿a qué es igual? ¿Cómo se calcula el trabajo? ¿Cuál es la formulita para calcular el trabajo, jóvenes? Ah, ya, parece, vamos a ver, Angelina, un momentito. El trabajo producido por F, ¿cuál es la formulita? Fuerza por distancia. Ah, ya, profesor, muy bien. A ver, vamos a analizarlo de dos maneras. Vamos a ver, y ustedes me van a decir cuál es la correcta. A ver, el trabajo producido por F es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la fuerza que se aplica, jóvenes? ¿Cuánto es la fuerza que se aplica? ¿Cuánto es la fuerza que se aplica? La fuerza que se aplica, profesor, en este caso sería 30. Por la distancia recorrida, 5. Analizamos el movimiento. Profesor, pero aquí veo algo. Este cuerpo tiene una masa de 2 kilos. Y si tiene una masa de 2 kilos, existe otra fuerza. ¿Qué otra fuerza existirá acá, jóvenes? Existe otra fuerza. El peso, claro. Este cuerpo tiene 2 kilos de masa. Entonces, profesor, hay una fuerza hacia abajo. Allá. La fuerza hacia abajo es el peso. ¿Y cuánto sería su peso, jóvenes? El peso 20. también. 20. Exacto, 20 newton. A ver, para no confundir con la variable, el peso también lo representamos por la letra W, ¿cierto? Vamos a poner acá simplemente una fuerza F, ¿está bien? Una fuerza F sub 2 voy a ponerle, para no confundir con W, que es el trabajo acá, ¿ok? F1, supongamos. Ahí está. Póngale P, profe. Ajo, perfecto, muy bien. Mejor P para hacer el peso. Listo, buena opción, listo. Profesor, ahí tengo P, que viene a ser el peso. Y el peso es de 20 newton. Ahora, voy a acomodar acá. Listo. Sería el peso igual a 20 newton. Muy bien. Profesor, pero me doy cuenta de algo. Si yo calculo el trabajo producido por el peso, voy a poner acá P, trabajo producido por el peso, es la fuerza por la distancia. ¿Quién es la fuerza? La fuerza que mueve de manera vertical a ese cuerpo. El peso. ¿Y cuánto es el peso entonces? El peso sería 20 newton. Multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia recorrida? ¿Cuánto es la distancia recorrida por el peso? La distancia recorrida sería 5 metros. ¿Cierto? 5 metros. Multiplicamos, ¿y cuánto me da? ¿Cuánto me daría entonces el trabajo realizado? Ahí está, ¿cierto? Nos daría 100. Claro, ¿100 qué? ¿Qué unidades resulta el trabajo? El trabajo resulta 100. Newton. Trabajo. 100 ¿Joules? joules. Joules. Ajá, claro, unidades de trabajo es en joules. Si fuese fuerza, ahí sería en newton. Profesor, sale 100 Joules. joules. Ajá. Pero ¿cuál era la pregunta, jóvenes? Esta es una opción, está correcto. Este trabajo producido por el peso está correcto. Pero a mí me pedía el trabajo que producido realiza por la quién? fuerza. Por La F. fuerza. ¿Cierto? Mira, mira. Dice, una fuerza horizontal F se aplica a un bloque de 2 kilos de masa. Determine el trabajo realizado por F. ¿Ok? A ver, atentos. Miren, miren. ¿La fuerza F cuánto vale? Vale 30 newton, ¿cierto? A ver, imagínate en la vida real. Colocas un bloque, ¿cierto? O una maderita cúbica a la pared, ¿cierto? Y le aplicas una fuerza así, pegado a la pared. Te pregunto, ¿ese bloque se va a mover? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, profe, no. No se mueve. Y profesor, para poder obtener trabajo, se debe aplicar una fuerza y debe moverse ese cuerpo, ¿cierto? No se mueve. Y si no se mueve, ¿cuánto sería el trabajo producido por F? ¿Cuánto sería el trabajo producido por F? 30. Profesor, 30, profe. a ver, sería, mira, para que lo vean, fuerza multiplicado por distancia, ya, muy bien. Esto es igual, la fuerza es 30, multiplicado por la distancia. ¿Cuánto se movió? ¿Cuánto se movió? ¿Cuánto se movió? ¿Qué distancia se movió? Nada. ¿Y nada es sinónimo de quién? ¿De? De que Cero, se- ¿no? 0 metros, no se movió nada. Entonces, profesor, ¿cuánto sería el trabajo? ¿Cuánto sería el trabajo? Cero. Ah, ¿Pero? ya, claro. Oh my. Cero. ¿Por qué, profesor? Pero Porque tenían el bloque en la pared. Le aplican una fuerza de 30 newton. Si no se mueve, no hay trabajo. Si no se mueve, no hay trabajo. Esa fuerza de 30 newton, ok, se aplicó hacia la pared, pero no adquiere movimiento, porque esta fuerza lo empujamos hacia la pared, no va a romper la pared, ¿cierto? Se queda ahí, no adquiere movimiento, profesor. Esta fuerza se aplicó 30 newton, pero como el bloque no se mueve de manera horizontal de acuerdo a la fuerza, no produce trabajo. Entonces la respuesta acá sería
Serapio Torres, ¿cierto? 0 Joule, no produce trabajo, ¿ok? No produce trabajo. Ah, ya, profesor, ahí está. No produce trabajo. ¿Por qué, profesor? No hay movimiento, el trabajo está en función de quién, de la fuerza y la distancia recorrida. Si no ha recorrido ninguna distancia, quiere decir que es 0 y no produce trabajo. Ahí está, listo, no lo olviden, ¿ah? No olviden, no produce trabajo. Y se pueden dar cuenta por qué, porque el movimiento acá es vertical, mira, ¿es cierto? El movimiento es vertical. Claro, el peso sí produce trabajo, porque hay movimiento y hay una distancia recorrida. En cambio, la fuerza F es horizontal, y si es horizontal, es perpendicular a la pared. No se va a mover para nada de manera horizontal ese cuerpo. Si no se mueve, quiere decir que su distancia es 0 y no va a producir trabajo. Muy bien, ya que tengan en claro muy bien eso. ¿Ok? El trabajo se calcula de acuerdo al movimiento, de acuerdo a la distancia recorrida. Si no recorre ni una distancia, no hay trabajo. Es como decir, como explicaba hace un momento, a David le mandan subir la bolsa de cemento al segundo piso, ¿cierto? Y él se queda ahí sentado encima del segundo piso. Está realizando trabajo, digo, sentado encima de la bolsa de cemento. No se mueve para nada. ¿Está realizando trabajo? Sí, profe. No hay trabajo. Si lo levantas, sí, pero si te sientas sobre la bolsa de cemento, no hay movimiento, ¿cierto? No hay recorrido, no hay distancia. Por lo tanto, no hay trabajo. Listo. Seguimos entonces, completen los jóvenes, completen. Ahí está, claro, muy bien. Ahí está, Entonces, ahí profe, veo. solo sería 0. Exacto, la respuesta en este caso sería 0, porque me preguntaba, la pregunta era, el trabajo producido por F. F no produce trabajo. 0J. 0, claro, 0 Joule sería, 0 exacto, muy bien. trabajos. ¿Qué, profe? Exacto. ¿Cómo se llama ese J? ¿Cómo se dice? J es unidades de Joule. Joules. Trabajo. Joule, Jules. Trabajo. Ah, Joule, yo puse Jules. Joule, J-U-L, Joule, representado por J. Es la unidad que sirve para Ok, medir profe. la cantidad de trabajo. Muy bien. Listo, lo subimos, lo subimos. Ahora sí. Chao, profe. Ya todavía nos queda, a ver, ¿nos queda cuánto? Uy, nos queda, sí, nos queda 2 minutitos. Ahora terminamos acá. Profe, La teoría acá, ¿puedo la decir algo? teoría. Profe, Dime, ¿qué pasó? ¿usted qué hora come? A la hora que termino, pues, hijo. A la hora que termino la clase. Profe. Claro, esa hora todos almorzamos. Ya Ah, ya. sé. Listo, ya falta poco, falta Exacto. poco. Listo. A ver. Aquí verdadero o falso, miren. Jóvenes, el trabajo producido por F1. Mira, sí dice que el trabajo producido por la fuerza F1 es mayor de 0. Y si es mayor de 0, ¿será positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes? Si son mayores que 0, debe ser positivo. A ver, la pregunta acá. Este trabajo es positivo. ¿Dónde está F1? Lo busco. Aquí está F1. Mira, F1. Aquí está, profesor. ¿Hacia dónde va este trabajo? Va hacia la izquierda. ¿Y está a favor del movimiento o no? Miren este movimiento. No, profe, está en Miren contra. los flecos. ¿Hacia dónde se mueve? A favor. Está moviéndose sí, hacia la profe, a izquierda. F1 está a favor. ¿Y si está a favor del movimiento, es positivo o negativo? Positivo. Positivo, entonces la primera opción sería verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Jesús arácnido. Ahí está, claro. El siguiente. A ver, el trabajo producido por F es igual a 0. A ver, vamos a ver si es cierto o no. Profesor, cuando el trabajo es 0, quiere decir que no hay movimiento. F2 es perpendicular al bloque. Si le aplicamos la fuerza F2 al bloque, ¿produce Profe. movimiento? ¿Qué dicen? ¿Produce o no produce movimiento? No No produce porque produce. al aplicar F2 no se mueve, ¿cierto? Le aplican F2, no se mueve. Entonces, Es igual a dice por 0, acá, verdadero. ¿será verdadero o falso? Verdadero. ¿Será? Verdadero. Verdadero. Por acá, Profe, entonces profesor, la B. La B. el trabajo Verdadero también. F3 es menor que 0. Si es menor que 0, debe ser negativo. ¿Dónde está F3? Verdadero. Profesor, está en contra La del derecha. movimiento. Ajá, mira, el movimiento es hacia la izquierda y la fuerza F3 va a la derecha. Está en contra del movimiento. Y si está en contra del movimiento, es negativo. Chao, profe. Entonces, si es negativo, debe ser verdadero. Listo, jóvenes. Exacto, todas son verdaderas. Sí, profe. Ahí está, listo. Profe, Muy bien, jóvenes. profe. Ahí está. Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos la Profe, si soy próxima. Nos vemos arácnido. mañana con este curso. Oye, Hasta la profe. próxima. Profe. Chao, Profe, si chicos. eso está bien. Profe, si eso está bien. Uy, no lo veo. Ahí Profe, está. si eso está profe. loco. Listo, chao, Profe. chicos. Nos vemos. O si eso te chancaron. Oye, ¿qué pasó? Te lo quieren. Listo. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao, chicos. Chao, profe.